Conocer, comprender, cuestionar, decidir. Innovación Lab, el podcast científico más cercano a ti. Para mi sorpresa, pues cuando yo empecé a hacer estos estudios, cuando tuve ya la oportunidad de realizar las extracciones de secreciones epidérmicas a los anfibios y poder hacer un gel de acrilamida para poder ver la distribución del proteoma de esta ranita, me encontré con la sorpresa de que pues, no había ningún péptido. La molécula, el péptido, la proteína de menor tamaño oscilaba alrededor de 10 kilodaltones. Típicamente se considera que un péptido no es mayor a 10, 15 aminoácidos y eso no supera los 3 kilodaltones, ¿no? Entonces yo al toparme con una molécula, o bueno, con una muestra, con unas secreciones epidérmicas atípicas en cuanto a lo que la literatura reportaba, pues fue lo primero que pues me llamó la atención, ¿no? O sea, era el primer la primer señal que no iba a ser tan sencilla esta investigación y que la respuesta iba a ser aún más interesante, ¿no? Porque no estaba completamente en línea lo que estaba reportado por otras fuentes y pues bueno, ¿no? O sea, me di a la tarea de purificar la molécula de menor tamaño para poder darle alguna explicación a qué es lo que estaba pensando. Eh, Esto, pues, por dos razones, ¿no? Principalmente. Una vez que yo hice el perfil o pude conocer el perfil de cuál es la composición proteica de las secreciones, tanto por un gel de poliacrilamida, por una separación en una matriz de gel y hacer luego la comparación contra una separación en una columna cromatográfica, me di cuenta que estas proteínas que tienen un peso aproximado de 10 kilodaltones eran las abundantes, ¿no? Entonces, de alguna forma podrían ser aquellas que tuvieran un mayor peso en el efecto que se pudiese observar. Entonces, bueno, esas fueron las razones por las cuales, ¿no? Una, pues para no alejarme mucho del objetivo de poder aislar proteínas de bajo peso molecular, moléculas de bajo peso molecular, y otra, pues porque eran las que se encontraban en mayor abundancia, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de hacer el fraccionamiento, de hacer la purificación de estas moléculas y evaluar la actividad que pudieran tener en líneas bacterianas, en cultivos bacterianos, en Escherichia coli, en Staphylococcus aureus y en Streptococcus mutans, que son organismos modelo para poder evaluar la actividad antimicrobiana, ¿no? Entonces, después de varios experimentos de fraccionamiento, después de haber obtenido la muestra suficiente para poder realizar los experimentos que necesitaba para probar la actividad, y después de 3 réplicas, no encontré ninguna actividad antimicrobiana significativa, ¿no? Entonces, eso fue eh, el siguiente momento en el cual se tornó aún más interesante esta investigación, ¿no? Eh, ya que a pesar de que había logrado encontrar una proteína que pudiera tener algún efecto, no lo estaba yo probando, ¿no? No estaba yo logrando probar la hipótesis inicial, que era que tuvieran estas proteínas alguna actividad antimicrobiana. Normalmente o típicamente el mecanismo de acción que tienen los péptidos antimicrobianos es que debido a su capacidad catiónica, pueden ellos unirse a las paredes de las bacterias y desestabilizarlas, ¿no? Entonces, formar agujeros alrededor de las membranas de las bacterias y eso hace que el interior de la bacteria, o sea,
todo lo que viene siendo donde se encuentran sus organelos distribuidos sin un núcleo definido, se empiezan a salir, ¿no? Entonces empieza a haber se empieza a filtrar, por así decirlo, su contenido hacia el exterior y se muere, ¿no? Ese es uno de los mecanismos generales. Entonces, eso no lo estaba yo probando de ninguna forma, ¿no? O sea, yo no estaba, para empezar, pues no tenía yo ninguna actividad siquiera parecida que pudiera explicar alguna utilización con esta evidencia que tenía en ese momento, su utilización para tratar infecciones de la piel. Pero bueno, o sea, la pregunta aún estaba presente. Las personas lo seguían utilizando. Entonces, ¿cuál era el mecanismo que podía explicar esa utilización, ¿no? Continué realizando experimentos de purificación para poder tener muestra suficiente de esta proteína para poder realizar por espectrometría de masas una identificación puntual de cuál era la secuencia de esta proteína, ¿no? De este oligopéptido, para poder dar una explicación quizá a través de una forma o a través de una estrategia estructural de cuál podría ser la actividad que pudiera llegar a tener, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación en Singapur con la doctora Patricia Conway, en donde me logró contactar con algunos investigadores del área de proteómica, con quienes pude colaborar para poder realizar los estudios de espectrometría de masas. A partir de estos estudios de espectrometría de masas, fue que logramos identificar que había algunos péptidos que podían, durante el estudio con espectrometría de masas, se digirió la proteína para poder generar fragmentos cortos que pudieran facilitar su análisis, ¿no? Dentro de estos fragmentos cortos que se identificaron, pudimos encontrar que había cierta homología con una proteína, con un oligopéptido familiar a la ranita, a Dryophyta serenicolor, que había sido descrita que tenía una actividad inhibitoria de proteasas. Esto entonces podía tener ya un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, primero, para poder confirmar que no estuviera yo queriendo forzar a que esta proteína aislada de Dryophyta serenicolor coincidiera o forzar la coincidencia con algún otro organismo, lo que hice fue confirmar a través de recuperar el RNA mensajero de la ranita y amplificar con primers específicos para este tipo de secuencia que codificaba para la proteína y de esta forma validar que la evidencia que nosotros estábamos obteniendo en espectrometría de masas tuviera también una validación a nivel de RNA mensajero, ¿no? Entonces, afortunadamente, ese experimento salió relativamente rápido. Ya había yo probado anteriormente otros métodos para poder hacer esta retrotranscripción y poder identificar por cDNA moléculas a partir de las secreciones de los anfibios. Entonces, una vez ya que tuvimos la evidencia necesaria para poder justificar que esta proteína se estaba codificando o se estaba expresando en las secreciones epidérmicas de esta ranita, ahora sí nos dimos a la tarea de dar una explicación un poquito más amplia acerca de cuál podría ser el papel de esta proteína, de este oligopéptido en las secreciones y sus potenciales usos o los usos descritos que tenía para tratar infecciones de la piel. Adicionalmente, para tratar de encontrarle un poquito más de pies y cabeza a esta hipótesis, le hicimos algunos experimentos de viabilidad celular con algunas líneas celulares, ¿no? Con células de cáncer de mama, con células de cáncer de colon y con células de fibroblastos humanos sanos, como un control para ver cómo se estaba comportando, ¿no? Porque dijimos, pues bueno, igual y puede ser que tenga algún efecto sobre la piel que nosotros pues no estamos identificando y quizá no es que esté teniendo alguna actividad directa sobre las bacterias, quizás está teniendo alguna actividad sobre la proliferación de las células de la piel y de esa forma está fortaleciendo que el cuerpo se defienda, ¿no? Más que sea algo contra los microorganismos, sino que sea algo a favor de la recuperación de la piel, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que pues los resultados que se obtuvieron de estos ensayos pues fueron aún más
interesantes para su análisis, ¿no? Normalmente cuando estamos o cuando se realizan estudios para poder determinar cuál es el efecto dosis-respuesta de algún compuesto en alguna línea celular, pues esperamos que que estos resultados tengan un comportamiento lineal, por así decirlo, ¿no? O sea, que la respuesta o la relación entre la dosis y el efecto se mantenga a través de distintas concentraciones, es decir, a una concentración baja, pues se va a observar un menor efecto y a concentraciones mayores del compuesto se va a observar un mayor efecto, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue hacer diluciones seriadas, o bueno, diluciones cuadráticas del compuesto, de la proteína de interés y de las secreciones completas previas a ser fraccionadas para poder evaluar cuál era el comportamiento del conjunto de secreciones contra el oligopéptido purificado solo, y nos encontramos que tanto en una como en otra muestra, en todas las líneas celulares que nosotros evaluamos, encontramos un efecto que no era lineal, sino que era un poco más discreto. Por ejemplo, a una concentración de 2 microgramos por mililitro de la proteína del oligopéptido, nosotros encontramos que utilizando únicamente las secreciones epidérmicas, teníamos una viabilidad más o menos del 90%, ¿no? Si nosotros aumentábamos a 4 microgramos por mililitro la concentración de las secreciones epidérmicas, en células de fibroblastos disminuía a cerca de un 60% la viabilidad de las células, ¿no? Cuando doblábamos a 8 microgramos por mililitro, aumentaba. Cuando doblábamos a 16 microgramos por mililitro, disminuía. Entonces estábamos viendo como si fuera un efecto oscilatorio. Y esto lo vimos aún más marcado cuando estábamos trabajando con la proteína sola. Cuando trabajamos con la proteína sola, si nosotros la colocábamos con estos fibroblastos a 2 microgramos por mililitro, al inicio teníamos una viabilidad del 50%. Cuando doblábamos a 4 microgramos por mililitro, teníamos cerca del 100%. A 8 microgramos teníamos otra vez cerca del 50%, a 16 regresábamos al 100 y ahí después de 16 hacia 32, 64 y 128 microgramos por mililitro, parecía que ya se estabilizaba el efecto. Estábamos observando que había un efecto muy marcado debido a la concentración que estaba presente en la suspensión que nosotros estábamos co-cultivando con estas células, ¿no? Se hizo esto aún más interesante cuando se observaba un efecto contrario con las células de cáncer. Es decir, mientras con los fibroblastos podríamos observar que, por ejemplo, a 2 microgramos por mililitro de únicamente este compuesto que aislamos, este ligopéptido aislado de las ranitas, tenía una viabilidad del 50%. Cuando la colocamos con células de cáncer de colon, la viabilidad era de cerca del 100%, estaba opuesto. Y cuando pasábamos a 4 microgramos, se invertía la relación. Es decir, ahora con células de cáncer de colon teníamos menos y con células de fibroblasto teníamos más. Igual, cuando llegábamos cerca de 16 microgramos hacia 32 microgramos por mililitro, se lograba estabilizar la tendencia. Este fenómeno, después de estar ahí investigando bastante en la literatura, si es que ya se había presentado este efecto anteriormente en algún otro compuesto, eh, encontramos que ya había sido descrito bajo el nombre de hormesis. Hormesis es un efecto en donde se supone o se hipotetiza que puede ser que haya un efecto de un solo compuesto hacia dos receptores distintos. Puede ser que haya un receptor que tenga una alta afinidad y que esté activado a bajas concentraciones, y puede ser que esté otro receptor que esté o que sea de menor capacidad y que sea activado a altas concentraciones. Estamos hablando de que, pues bueno, estábamos probando en una línea celular completa que pues está sujeta a más de una, que puede estar sujeta a más de un estímulo y que puede dar más de una respuesta dependiendo de lo que nosotros estemos adicionando en el medio, ¿no?
Entonces, esta fue una de las explicaciones que tratamos de darle a cuál fue el efecto específico que observamos en este experimento, pero aún permanecía la pregunta. No explicaba como tal un efecto que pudiera tener benéfico al ser aplicado en infecciones de la piel. Aún permanecía la pregunta de cómo es que estas secreciones pudiesen llegar a tener un efecto. Pues bueno, esto vino a partir de estudiar o a partir de investigar las secreciones, la proteína a nivel estructural. Al hacer la comparación homológica con otras moléculas que ya habían sido estudiadas y actividades que habían sido evaluadas, y el encontrar que esta proteína, este oligopéptido que nosotros denominamos arenina, que comparte gran proporción de su estructura con moléculas o con inhibidores de proteasas llamados de la familia Kunitz, pudiesen llegar a tener algún efecto sobre las proteasas que utilizan los microorganismos al infectar un huésped. Ese puede ser quizá el efecto protector que pueden llegar a tener las secreciones epidérmicas de esta ranita, ¿no? Que si bien nuevamente parece ser que no es ni que ataca al virus, perdón, a la bacteria, ni que ataca, o perdón, ni que protege al huésped, dándole algún estímulo a las células del huésped, sino que está interfiriendo con los mecanismos de infección que puede llegar a tener la bacteria sobre el huésped. Eh, Aún así, esta hipótesis debe de ser probada. eh, en el momento de la disertación, pues presentamos esto como una teoría que pudiese llegar a explicar este fenómeno. Y afortunadamente para el día de hoy, pues estamos realizando otros experimentos, ya afortunadamente utilizando tecnología de ADN recombinante para producir esta arenina y poder evaluar precisamente qué tipo de efecto puede llegar a tener o qué tipo de protección puede llegar a tener en este tipo de relación entre huésped y agente infeccioso, como lo puede llegar a ser una bacteria, ¿no? O sea que después de los resultados que obtuviste, seguiste interesado en esta línea de investigación, que es lo que estás haciendo actualmente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos un par de alumnas, Jessica y Estefanía, alumnas de maestría. Ellas son las que están ahora llevando este proyecto precisamente a través de la producción recombinante de la arenina para evaluar, para explorar más a fondo cuál es su efecto, ¿no? Porque así nos quedamos con muchas preguntas, ¿no? O sea, muchas veces la ciencia no responde preguntas, sino que abre más preguntas, ¿no? Y precisamente a través de la producción recombinante de arenina es que queremos ahora hacer un panel más amplio de pruebas a nivel transcriptómico, a nivel proteómico, en líneas celulares, en cocultivos, para poder ver qué tipo de efectos es que está teniendo esta arenina, esta proteína, cuando la ponemos en cultivos, tratar de entender aún más cuál es el rol que tiene o que puede llegar a tener la naturaleza, porque al final de cuentas nosotros estaríamos explotando esta molécula, esta proteína que pues es nativa, es innata de este anfibio que utiliza también como una defensa protectora contra el medio ambiente, ¿no? O sea, no por nada se conocen como secreciones defensivas de anfibios, este tipo de sustancias. Muy bien. Entonces, con esto agradecemos tu participación, que hayas aceptado nuestra invitación a este podcast de Innovación Lab. Y pues, ¿de qué manera te pueden contactar nuestros suscriptores y oyentes? Claro que sí, Ana, me pueden contactar por correo electrónico. Mi correo es jhz.perez@tec.mx. Ahí cualquier cosa, ese es mi correo y estoy disponible ahora sí que 24/7. Ok, muchas gracias. Gracias a Hasta ti, Ana. luego. Hasta Bye. luego.